Buenas tardes, bienvenidos a la sala Benito Pérez Galdós del Ateneo de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos. Entre los ponentes tenemos a don Ignacio Gordillo, a don Luis Sanz y a doña Elena Calonge y a don Marcos Arbeloa. Ignacio Gordillo Álvarez Valdés es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente ejerce como abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico en su propia firma, así como es profesor y director de estudios de grado y posgrado en las universidades españolas. Ha formado parte de la Junta del Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ingresó en la Escuela Judicial en el mes de julio de 1976, optando por la carrera fiscal y habiendo estado destinado como abogado fiscal en la Audiencia Provincial de Gerona y en la Audiencia Territorial de Valladolid. Como todos ustedes saben, fue fiscal de la Audiencia Nacional durante 30 años, desde 1980 al 2010. Es autor de múltiples obras relacionadas con el mundo del derecho y participa en diversos seminarios policiales, judiciales y universitarios en España y en el extranjero. Ha dirigido varios cursos de verano en diferentes universidades españolas. Don Luis Sanz Acosta es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es magistrado de la sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en el año 1989. Ha sido juez en los juzgados de Béjar, Salamanca y magistrado en los juzgados de Coruña, Cuenca y Salamanca y magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres. Ha sido profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la de Salamanca y en la de Francisco de Vitoria de Madrid. Ha sido profesor también en las escuelas de práctica jurídica de La Coruña y Salamanca y ha impartido multitud de ponencias a lo largo de su vida profesional. Ha participado en varias obras colectivas y escrito muchos artículos en revistas jurídicas y en medios de comunicación general, el último de los cuales fue publicado en el medio digital The Objectives. El título era La justicia y el Centro de Investigaciones Sociológicas. Miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, y ha formado, de donde fue parte de la Dirección Nacional, y es miembro de la, de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Doña Elena Calonge Cruzado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en Criminología y Administración de Fincas. Ha trabajado en ANSI, en BBVA, en Caja Madrid, en distintos cuerpos de la Administración de Justicia y en la Fiscalía. Desde entonces ejerce en su propia firma como especialista en Derecho Civil y también como mediadora en Alternative Dispute Resolution. Colabora como profesora en el Centro de Superior Cardenal Cisneros de la Universidad Complutense. También nos acompaña Marcos Arbeloa, que es abogado fiscalista del despacho despacho jurídico, estudio jurídico de La Vega. Le voy a ceder a Marcos la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por venir a esta sesión de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid. Es un honor tener a unos ponentes tan distinguidos que nos van a ilustrar con un tema muy abierto. Como ven, el título es realmente abierto. Estado de Derecho en peligro, amnistía y politización de la justicia. Como soy el introductor, voy a introducir, como se suele hacer en el ámbito jurídico, mediante una relación de los hechos. Lo iré haciendo como se suele hacer en las demandas o en las querellas. A los juristas nos parecerá normal, quizá parezca un poco aburrido, un poco denso, pero fíjense en los hechos, son simplemente hechos, no voy a manifestar opiniones. Comenzamos. Hecho primero.
Referéndum de independencia del 1 de octubre. El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia de Cataluña a pesar de haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional y aunque durante las celebraciones del referéndum se detectaron numerosas irregularidades. Declaración de independencia. El 10 de octubre de 2017 el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán e instantes después él mismo propuso suspender los efectos de la misma para entablar negociaciones con el Gobierno de España. El día 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña declaró unilateralmente la independencia después de una votación anónima. Hecho tercero, la intervención en la autonomía catalana. El Gobierno de Mariano Rajoy anunció la intervención de la autonomía catalana el 27 de octubre de 2017. Ese mismo día, el Senado aprobó dar la autorización para la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que se aplicó en el sentido de convocar un proceso electoral para la Generalitat de Cataluña, para el Parlamento catalán. Mientras tanto, se continuaban las distintas diligencias de instrucción y los procedimientos penales contra los instigadores y participantes en estos procedimientos ilegales, en estos procedimientos de la mano del juez Llarena principalmente. Hecho cuarto, el 1 de octubre de 2017 hubo incidentes en toda Cataluña de 2018, un año después, hubo incidentes en toda Cataluña protagonizados por los llamados CDR durante la conmemoración del primer aniversario del 1 de octubre. Como protesta, posteriormente, el 21 de diciembre, se celebró un Consejo de Ministros en Barcelona y como protesta los CDR convocaron manifestaciones y realizaron cortes de las principales carreteras de Cataluña. En Barcelona los altercados se saldaron con 77 heridos, 35 de ellos mozos de escuadra y 13 personas detenidas. El 23 de septiembre de 2018 fueron arrestados 7 miembros del ala más radical de los CDR acusados de preparar atentados terroristas y 2 de ellos reconocieron la tenencia de explosivos y que hicieron pruebas con ellos. Respecto del juicio del proceso. Hecho quinto. El 12 de febrero de 2019 comenzó el juicio a los 18 detenidos por este proceso en el Tribunal Supremo, acusados de delitos de rebelión, desobediencia, sedición, malversación de caudales públicos. Al conocer, una vez juzgados y sentenciados, al conocer la sentencia, se produjeron cortes de carretera y vías ferroviarias en Cataluña, protestas por esta sentencia condenatoria. El aeropuerto del Prat fue colapsado por miles de manifestantes independentistas, provocando la cancelación de 108 vuelos. En Gerona, grupos de manifestantes paralizaron los servicios del AVE tras ocupar las vías del tren. La jornada de protesta acabó con cargas policiales y dejó un total de 131 personas detenidas, dando comienzo a una semana trágica de protestas y disturbios que culminaron con una jornada de huelga y manifestaciones el viernes 18 de octubre. En 5 días resultaron heridos 579 civiles y 288 agentes de policía, algunos de extrema gravedad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad practicaron un total de 194 detenciones. Hecho sexto, indultos a los presos del proceso. El 7 de junio en este caso 2021, Oriol Junqueras publicó un artículo de opinión en catalán en el diario Ara y en castellano en lasexta.com con el título Mirando al futuro, en el que avaló los indultos, manifestando que había que paliar el dolor de la represión, el sufrimiento de la sociedad catalana y cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayudaba a poder recorrer este camino, y descartó la vía unilateral para alcanzar la independencia, apostando por una vía pactada, a la escocesa, decía. Jordi Sánchez, otro de los presos, manifestó: soy de los que creen que el 1 de octubre fue concebido más para forzar al gobierno español a abrir una vía de diálogo y negociación para alcanzar un referéndum acordado que para proclamar efectivamente la independencia. El martes 22 de junio, el día siguiente al artículo, el gobierno de Pedro Sánchez indultó a los condenados
en el juicio del proceso. Tras conocer la decisión del Gobierno, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, rodeado de todos sus consejeros, hizo una declaración institucional en la que volvió a insistir en su reclamación de amnistía y autodeterminación. Además, se mostró satisfecho con la medida porque, a su parecer, es un reconocimiento de que las condenas fueron injustas. Esto lo dijo el presidente de la Generalitat. Además, Oriol Junqueras declaró: seguimos trabajando para la amnistía de los 3.000 represaliados y las personas que están amenazadas por los procesos judiciales habidos y por haber. Por su parte, Jordi Sánchez, secretario general del partido Junts, dijo que ninguno se equivoque, la represión no nos ha vencido y no nos vencerá. Hecho séptimo, supresión del delito de sedición a finales de 2022. Casi año y medio después de la concesión de los indultos, el 11 de noviembre de 2022, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, las formaciones políticas que integraban en aquel momento el gobierno y en este momento el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para eliminar el delito de sedición, con una pena máxima de 15 años, y sustituirlo por el delito de desórdenes públicos agravados, con una pena máxima de 5 años, y para rebajar el delito de malversación, que si se realizaba sin ánimo de lucro tendría una pena máxima de 4 años, cuando antes era de 12. Se trataba de los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del proceso que no huyeron de España y por los que se acusaba a los que se encontraban fuera de España. El presidente del Gobierno en aquel momento reconoció que las medidas propuestas eran arriesgadas, pero necesarias para resolver la crisis territorial de Cataluña generada por el proceso. Como la proposición fue tramitada por la vía de urgencia, solo un mes después, el 15 de diciembre, fue debatida y aprobada por el Congreso de los Diputados en un ambiente de tensión. Hecho octavo. Elecciones generales de julio de 2023. El domingo 23 de julio de 2023 se celebraron las elecciones generales en las que, contra todo lo pronóstico, por la mayoría de las encuestas, PP y Vox no alcanzaron la mayoría absoluta. La misma noche electoral, el partido independentista catalán Junts, consciente de que sus 7 diputados podían ser decisivos, afirmó que no haría presidente a Sánchez a cambio de nada y reclamó la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Manifestó la portavoz: nuestros votos estarán al servicio de resolver el conflicto político que hay entre el Estado y Cataluña. En el último día de esa campaña electoral, Pedro Sánchez, en una entrevista a la 1 de Televisión Española, a la pregunta ¿les daría a los partidos políticos independentistas un referéndum o una amnistía a cambio de la investidura?, respondió: no. Aparte de que no es algo futurible, es que ya llevo 5 años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que ha tenido son indultos condicionados, donde se han mantenido las penas de inhabilitación al ejercicio de cargo público de algunos de los líderes del llamado proceso. Hecho noveno. Negociaciones. El 17 de agosto de 2023, Junts acordó con el PSOE, como condición para votar a favor de la candidatura de la socialista Francina Armengol para la presidencia del Congreso de los Diputados, en el inicio de la 15ª legislatura de España, la reactivación de la Comisión de Investigación sobre la Operación Cataluña. Asimismo, el día 2 de noviembre de 2023, Félix Bolaños, en representación del PSOE, y Oriol Junqueras, en representación de Esquerra Republicana de Cataluña, firmaron el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, que incluía la ley de amnistía, el traspaso de Rodiales y la condonación de 15.000 millones de deuda contraída por la Generalitat con el Estado. Hecho décimo. Registro de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. El día 13 de noviembre de 2023 fue presentada por el PSOE y sus socios parlamentarios, aunque solo con la firma de los socialistas, esta proposición de ley orgánica. En el punto segundo de la exposición de motivos de la ley se dice: la presente ley orgánica amnistía los actos que han sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014,
y al referéndum de 1 de octubre de 2017, que se hubiesen realizado entre el 1 de enero de 2022, año en que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023, momento en que se presenta esta proposición de ley. Según algunas estimaciones, la amnistía afectaría a 350 personas inmersas en procesos judiciales por el proceso y 73 policías encausados por sus actuaciones durante las votaciones en el ilegal referéndum de independencia de Cataluña. La tramitación de la ley se llevará a cabo bajo un procedimiento de urgencia. Después del registro vino la calificación por la Mesa del Congreso, que tuvo lugar el 21 de noviembre, que la admitió a trámite. Posteriormente, el día 12 de diciembre, tuvo lugar el debate sobre la admisión a trámite de la proposición, que fue votada mayoritariamente por 178 diputados frente a 172 en contra. Posteriormente vino la inclusión de enmiendas y aprobación por el Congreso de los Diputados. Durante su tramitación se aprobó una enmienda propuesta por Junts y RC y apoyada por el PSOE, por la que se amnistiaba también los delitos de terrorismo que no tuvieran intención directa de vulnerar los derechos humanos. Sin embargo, a última hora, Junts consideró esa enmienda insuficiente, y cuando el martes 30 de enero de 2024 se procedió en el Pleno a la votación final, votó en contra, por lo que fue devuelta a la Comisión de Justicia al no conseguir la mayoría absoluta requerida. Y en ese punto estamos actualmente. En ese punto estamos. Además, como hechos finales, habría que señalar que dentro de nuestro ambiente jurídico tiene una importancia determinante la composición del Consejo General del Poder Judicial y su elección. Llevamos más de 5 años con una renovación paralizada por intereses políticos. El Partido Socialista acusa al Partido Popular, el Partido Popular dice que no lo renovará en las condiciones que quiere el Partido Socialista. Recordemos que ambos partidos reiteradamente han incumplido lo que establece la Constitución para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, negando la posibilidad de que sean elegidos los vocales o el número de vocales determinado, que creo que son 9, por los jueces. Y han sido elegidos por el Congreso, es decir, por los grupos políticos mayoritarios. Esto es una cuestión que influye y que se debe tener en cuenta. Con estos hechos relatados, pues voy a dar paso a su señoría y a los letrados para que nos expongan sus fundamentos de derecho y nos hagan sus informes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo que nos acoja en su casa, una casa que forma parte innegable de la historia de España desde el siglo XIX, como un foro de defensa de la libertad de pensamiento y de su expresión a través de la libre discusión. Gracias, por tanto. Yo les vengo a contar una historia triste. A mí me parece triste, y por eso la expongo así. La historia de la politización de la justicia. La historia del intento de colonización de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, del Poder Judicial. Parece que no se oye, dice. ¿No se oye? No, tienes que acercarte. Vale. Vamos a hacerlo así. Les decía que les venía a contar la historia triste de la colonización por parte de los partidos políticos del Poder Judicial. Las cosas no siempre fueron así, y es conveniente recordarlo ahora. Me refiero a la reciente historia democrática. Tras el régimen autoritario franquista, se quiso resaltar en la Constitución el papel del Poder Judicial en el marco de la separación de poderes. Es más, fíjense, es el único poder del Estado que aparece rubricado en la Constitución con el atributo de poder. Es importante destacar que el Poder Judicial descansa en cada juez o magistrado. Pero también, junto a esa función, a la función jurisdiccional, es imprescindible la existencia de una serie de funciones gubernativas que regulan el estatuto del juez: ascensos, traslados, responsabilidad disciplinaria, elección de los altos cargos de la judicatura. En la Constitución española se desapoderó
de estas funciones al Ministerio de Justicia franquista y se encomendaron a un nuevo órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, separado del Ejecutivo y siguiendo la tradición del Consejo Superior de la Magistratura italiana. La Constitución señala así que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. No es Poder Judicial, es el órgano de gobierno del Poder Judicial. El artículo 122 de la Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey con un periodo de 5 años. De estos 20, 12 serán jueces nombrados jueces de todas las categorías judiciales en los términos que establezca, dice la Constitución, la ley orgánica. Y además de esos 12, hay otros 8 vocales, los que llamamos vocales no judiciales, 4 de ellos designados por el Congreso de los Diputados y 4 de ellos designados por el Senado, entre juristas de reconocida competencia, abogados, profesores, con más de 15 años de ejercicio profesional. En desarrollo de la Constitución se han dictado varias leyes. La primera fue la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980, que en cuanto a la composición del mismo y por lo que se refiere a los vocales judiciales, a esos 12 que les indicaba, señalaba que los 12 vocales judiciales serán elegidos entre y por jueces. Serán jueces los elegidos y serán jueces los que elijan. Este sistema duró hasta 1985. Ahí, en el primer gobierno socialista, se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se decidió, a través de la famosa enmienda Vandrés, que un diputado que la propuso y que luego se arrepintió antes de morir de haberla propuesto, se resolvió que los 12 vocales judiciales serían elegidos entre jueces, eso es indiscutible, pero ya no por jueces, sino por el Parlamento. 6 por el Congreso, 6 por el Senado, junto a los otros 4 y 4 a los que les hice antes referencia respecto de los vocales no judiciales. Este cambio legislativo se dio por bueno por el Tribunal Constitucional en el año 1986, al entender el tribunal que no se oponía a la letra del artículo 122 de la Constitución. Pero eso sí, con una condición: que las cámaras no eligieran a esos miembros mediante la distribución por cuotas políticas de los puestos a cubrir. Me van a permitir que les lea un párrafo de la sentencia porque es muy interesante a la luz de lo que luego ha ocurrido. Dice el Tribunal Constitucional: ciertamente se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma fundamental si las cámaras, a la hora de realizar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros campos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas políticas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. Remata el Tribunal Constitucional: la lógica del estado de partidos empuja actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder y entre ellos señaladamente el Poder Judicial. Advertencia que lamentablemente se cumplió en los años siguientes. En la práctica, el sistema no es un sistema de vetos mutuos en el que había pensado el Tribunal Constitucional. Es un sistema de reparto entre los partidos políticos de los vocales. Es verdad que hay una votación final de 3/5 del Congreso, pero esto no ha sido más que una mera vestidura de una decisión de fondo, la decisión de que cada vocal es elegido por su partido, de que cada partido elige a sus vocales. La sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia que los juristas llamamos interpretativa, y por eso se puede defender, por ejemplo, el profesor Aragón así lo hace, que el reparto por cuotas políticas es inconstitucional. No se trata solo de reprochar políticamente esa manera de actuar, sino de realizar un auténtico reproche jurídico a un sistema que pervierte la base fundamental de nuestro Estado de Derecho, como es la independencia del Poder Judicial. Luego llegó el Partido Popular. Prometieron en las campañas, en 2 ocasiones con mayoría absoluta, que cambiarían el sistema. Dijo Gallardón, ministro de Justicia, en una declaración de esperanza que duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Hay que acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos.
hasta aquí hemos llegado. El Partido Popular, en 2 ocasiones con mayoría absoluta, no modificó el sistema y lo mantuvo. Es verdad que ha habido reformas posteriores de puro maquillaje, por ejemplo, que se proponen por las asociaciones judiciales y por los jueces a través de un sistema de avales 36 candidatos de entre los que elige el Parlamento. No hay doble legitimación, como se oye por ahí. No. Al final quien elige es el poder político, son los partidos. El gran retraso, más de 5 años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, significa desde mi punto de vista 2 cosas. Un flagrante incumplimiento de la Constitución, pero también resulta contrario a la Constitución el sistema de reparto de cuotas políticas de los vocales judiciales del Consejo. Incluso, si me permiten, entre los 2 males, porque los 2 son males, es mayor el segundo, porque ha instalado en nuestra vida pública una imagen de politización del Poder Judicial absolutamente contraria a los principios que rigen en nuestro Estado de Derecho. Se habla de vocales del PSOE, vocales del PP. Estamos hablando del Poder Judicial. No debe dejar de decirse que para este sistema se ha necesitado de algunos jueces que han colaborado en el mismo. Sin embargo, les digo, la mayoría de los jueces en España repudian este sistema. La situación de falta de renovación del Consejo se ha agravado notablemente en la anterior legislatura, cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 21 y se acordó la suspensión de las funciones del Consejo en materia de nombramientos discrecionales. Fue un mecanismo coactivo, sin duda, para que el Partido Popular aceptara la renovación. Pero lo cierto es que ha producido una paralización de todos los nombramientos de altos cargos y con ello una situación absolutamente catastrófica. Según datos de Confilegal, el 30,3% de las plazas de magistrados del Tribunal Supremo están vacantes desde entonces, 24. Muy preocupante es la situación de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que tiene 11 de 33 plazas vacantes, y la de lo social, 7 de 13 plazas vacantes. Compañeros que han muerto, se han jubilado, han salido de la carrera judicial y no se cubren esas plazas. El Poder Legislativo ha hecho aquí dejación de funciones. Corresponde a los presidentes del Congreso y del Senado activar el mecanismo de renovación del Consejo. No lo han hecho, porque no es suya la decisión es de los partidos políticos. Se pretende ahora, sorprendentemente y bajo una exótica mediación del Comisario de Justicia de la Unión Europea, retomar el proceso de renovación iniciado en el 2018. Un proceso caducado, un proceso absurdo, porque ya se han disuelto 2 veces las cámaras y porque habría que iniciar un proceso distinto, existiendo cambios tanto en las 36 personas designadas, muchas han fallecido, se han jubilado, ya no están en la carrera judicial, y en la propia carrera judicial que supuestamente los eligió. Han pasado 5 promociones y la carrera judicial es hoy distinta. Se ha pretendido ahora que hay que renovar para reformar. Por eso pero eso mantendría un sistema inconstitucional por su ejercicio, que ha sido criticado, no lo olvidemos, por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, GRECO, y por la Comisión Europea, que han venido recomendando a España reiteradamente desde hace años el cambio del sistema de elección de los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial para que sean elegidos por los propios jueces sin intervención de las autoridades políticas, como por cierto ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Este es el primer punto en el proceso de colonización de los partidos políticos. El segundo, sin duda, es el de los aforamientos. Asistimos a un sistema de protección de los políticos. Hay una amplia lista en la Ley Orgánica del Poder Judicial que cubre prácticamente a toda la clase política. El presidente del gobierno, los diputados, los senadores, el presidente de cada una de las comunidades autónomas, el gobierno autonómico, los miembros de los parlamentos autonómicos no van a ser juzgados si cometen delitos en el ejercicio de sus cargos como cualquiera de nosotros. Bueno, yo también estoy aforado, no querría estarlo, pero lo digo así, para que quede claro. Sino que van a ser juzgados o bien por el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son nombrados por los vocales que nombran los partidos políticos, o por los tribunales superiores de justicia en el caso de la clase política autonómica. En este tribunal, el presidente es nombrado por el Consejo, que es nombrado por
los políticos. Y aquí se dio un paso definitivo en la politización a la que yo refiero, que es que hay incluso un magistrado autonómico que es nombrado directamente por los políticos autonómicos. Nunca olvidemos que la competencia de este tribunal es juzgar a esos políticos autonómicos. Los aforamientos derivan a gran parte de esas personas en sus eventuales litigios penales hacia los tribunales controlados por los vocales políticos del Consejo. Y además, para rellenar el cuadro, tenemos un amplio sistema de inmunidades parlamentarias de las que gozan los diputados y senadores, que genera enormes dificultades para investigar contra ellos ciertos delitos, entre otros los relacionados con la corrupción. Recuerden, solo hace unos días, la lucha es una persona, pero esto es el final de una larga lista de los políticos por mantener el acta de diputado para no salir del aforamiento. Tercer punto, las puertas giratorias. Nada impide a un juez pasar a la política. Es absolutamente respetable, no hay nada malo. Es una opción. Lo malo es que el juez pueda volver a la judicatura. Y así ha ocurrido en muchos casos, algunos de ellos con idas y venidas de la justicia a la política. Eso erosiona gravemente el principio de apariencia de la imparcialidad del juez. Estos son los riesgos actuales. Ahora vamos a hablar de los riesgos futuros, desde mi punto de vista, claro. Primero, la existencia de las comisiones parlamentarias del lawfare. El acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Junts hace referencia al lawfare y recoge el anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que pueden llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan responsabilidades derivadas. Uno de los firmantes de ese acuerdo, Junts, ha concretado que esto significa la exigencia de hacer comparecer a jueces y magistrados para responder de sus resoluciones judiciales ante las cámaras parlamentarias. Campaña que ha venido, en relación con este partido, acompañada de gravísimas acusaciones frente a los jueces, incluida la imputación de los delitos de prevaricación, manifestaciones que se realizan, eso sí, cómodamente efectuadas bajo el parapeto de la inmunidad parlamentaria. Las comisiones se han constituido. Es verdad que no ha llegado a materializarse la citación de los jueces, que todo hay que decirlo, esa citación han contado, por ahora, con el rechazo frontal del Partido Socialista. Pero de llevarse a cabo la práctica de la que les hablo, estaríamos sometiendo a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales, en una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes del que no encontramos igual supuesto en ningún país europeo. Produjo reacciones de todas las asociaciones judiciales, todas, y mira que somos distintos, y de todas las asociaciones fiscales, así como de colegios de abogados, asociaciones profesionales, etc. Tercer punto del futuro inquietante, la ley de amnistía. La eventual ley de amnistía supone, desde mi punto de vista, un ataque directo y contundente al Poder Judicial, a la división de poderes y, por ello, al Estado de Derecho. No hay precedentes en la democracia. La ley de amnistía de 1977 es previa a la Constitución y tuvo su justificación en el cambio de un régimen dictatorial a la democracia. Mientras se tramitaba la Constitución del 78, se intentaron presentar 2 enmiendas para introducir la amnistía en la Constitución y fueron rechazadas por las cámaras. De hecho, que la amnistía no esté expresamente prohibida en la Constitución no significa que esté admitida. Tampoco está prohibida la esclavitud. Y a nadie en su sano juicio se le ocurriría sostener que la ausencia de regulación supone que esté autorizada por la Constitución. Pero es que además la fiel interpretación de determinadas reglas y principios constitucionales puede derivar en claro impedimento o prohibición de la amnistía. Por ejemplo, la Constitución establece la prohibición de los indultos generales. Están admitidos los indultos particulares, pero no los generales. ¿Cómo no va a estar prohibida la amnistía? La amnistía supondría la impunidad respecto de unos delitos graves que pretendían la quiebra del sistema constitucional y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que determinó una sentencia condenatoria de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un juicio con todas las garantías para casi todos los dirigentes que intervinieron,
excepto para los que se fugaron, que esperan ahora, con la ley de amnistía, su oportunidad de impunidad. La amnistía viola frontalmente la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aplicando el derecho vigente en cada momento. El legislador no puede suplantar esa función del Poder Judicial, ni menos se puede atribuir la facultad o competencia de considerar antijurídica la legislación en su día aplicada por los tribunales de justicia, borrando con carácter retroactivo un delito que estaba vigente cuando el Poder Judicial lo aplicó. Penúltimo supuesto de futuro que inquieta desde el punto de vista de la politización de justicia. Los consejos de justicia. Oirán hablar de ello pronto, porque es una exigencia tradicional de los independentistas. Se pretende desapoderar al Consejo General del Poder Judicial de sus funciones, bajo una pretendida descentralización muy sorprendente al tratarse de un órgano constitucional nacional. El riesgo es muy claro: el control de la justicia a través del poder político autonómico. Ya se intentó con el Estatuto catalán y el Tribunal Constitucional lo impidió. Si se hace esto, dejaría en manos de la elección de esos consejos autonómicos nombrados por los políticos autonómicos el enjuiciamiento de los más altos cargos de la comunidad en un órgano que tendría mucha influencia respecto del tribunal encargado de juzgarles. Último riesgo: el cambio en el actual sistema de la oposición a la carrera judicial. El actual sistema de oposición a la carrera judicial se fundamenta en un mecanismo encaminado a garantizar la objetividad en el proceso de selección, el mérito y la capacidad. Se lo explico muy rápidamente. Consta de un ejercicio tipo test, con las materias de constitucional, penal, civil y procesal penal, un segundo ejercicio oral con la exposición de 5 temas de constitucional, civil y penal, y un tercer ejercicio oral también, con la exposición de 2 temas de procesal civil, uno de procesal penal, uno de mercantil y uno de administrativo laboral. Después de eso, que conjuga el elemento del test, que es de razonamiento, y el elemento de los orales, que tiene sin duda un componente memorístico, pero les aseguro que con la memoria solo no se aprueba la oposición, hay 2 fases más en el proceso de formación de un juez. Pasan un año por la escuela judicial y después están otro año de prácticas tuteladas. La formación de los jueces españoles no tiene nada, absolutamente nada que envidiar de la de otros países europeos. Y en los intercambios que hacemos entre jueces españoles y europeos, jueces alemanes, belgas, lo dicen claramente. ¿Se puede modificar? Sin duda. Todo es susceptible de modificar. Yo mismo no me examiné con el examen oral. Mi examen fue escrito y luego un caso práctico. Pero ahora se quiere otra cosa. Ahora se quiere establecer un sistema, habló el otro día el partido político Sumar, de mir judicial, un sistema que pretende modificar la oposición, que sorprendentemente no se quiere ni para los abogados del Estado, ni para los registradores, ni para los notarios, ni para ningún otro alto cargo. ¡Qué casualidad que solo se refiere a esto al ámbito judicial! Se dice, como falacias justificadoras, que los jueces son todos muy conservadores, fachas, dicen los más atrevidos, machistas, ricos y hijos de jueces. Todo eso es absolutamente falso. Hay un estudio sociológico de Toaria, el más insigne sociólogo español, para el Consejo General Judicial, que dice una cosa que a mí me quedó muy marcada: los jueces son como España, tienen una clarísima pluralidad ideológica, un clarísimo pluralismo en cuanto a su extracto social. Desde luego son muy pocos los hijos de jueces, y lo de los jueces machistas pues es que causa sonrojo, porque en los últimos años están entrando el 80% de mujeres desde hace años. No sé lo del machismo de dónde viene. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende el control de la justicia desde la base. Se ha intentado conseguir el control de la justicia en los altos cargos y ahora se pretende el control de la justicia desde la base. En palabras de un político, cuyo nombre no puedo decir porque ese comentario lo hizo en petit comité, no puede haber jueces de instrucción francotiradores más. No pueden existir procesos de instrucción respecto de los políticos no controlados. Conclusión. Les dije que esto era una historia triste,
Pero miren ustedes, quien les habla es del Atleti, que no tiene mucho que ver. Pero eso me hace siempre mantener la esperanza en que las cosas pueden salir bien y pueden cambiar. Este deseo está basado en 3 ideas. Primera, la actuación de la Unión Europea en defensa del Estado de Derecho, con 2 precedentes muy claros: Polonia y Hungría. Ahí estos países tomaron decisiones que afectaban al Poder Judicial y la Unión Europea está actuando muy contundentemente contra ellos. Segundo, el impulso de la sociedad civil. El precedente de Polonia e Israel. En ambos países los ciudadanos salieron a la calle en defensa del Poder Judicial, porque que exista un Poder Judicial independiente, un juez independiente, es la garantía de los derechos de todos ustedes, no es un privilegio nuestro. Es la garantía de que van a tener un juicio justo cuando, por ejemplo, litigan contra la administración. Por último, yo insisto que como soy del Atleti tengo una esperanza casi infinita de que algún día la clase política puede cambiar. Que algún día tengamos una clase política toda en su conjunto, que entienda el valor esencial de la separación de poderes, que entienda la importancia de un poder judicial robusto, que entienda la esencia de la independencia judicial, que entienda que las naciones más libres, más democráticas, más civilizadas son aquellas que tienen claro que la existencia de controles del poder enriquecen el sistema. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón lo primero por la voz. Agradecer a esta magnífica casa que me haya invitado y gracias a todos ustedes por estar aquí, por su tiempo y por su magnífico momento de escucharme, que seré muy breve porque gracias al magnífico compendio que nos ha hecho don Luis, poco queda que añadir. He trabajado muchos años en justicia y como defensa tengo que decir que en 20 años jamás me he encontrado a un juez machista, solo a uno. Creo que me tocó el peor, pero la verdad he tenido la suerte de trabajar con don Ignacio Gordillo y ha sido un magnífico profesor y siempre para mí será don Ignacio, aunque no me permita que se lo diga. Muchas gracias. Y como abogada, ¿qué les puedo decir yo hoy que no como jurista? ¿Cómo le explicamos al justiciable, cómo le explicamos al ciudadano, cómo le explicamos a la ciudadanía qué es la ley de la amnistía? Yo voy a ser muy breve. La ley de la amnistía, para mí, tiene 2 medallas. Una es la inmunidad, otra es la impunidad, que nos lleva a la peor carrera, creo, que hemos vivido en la historia de nuestra democracia, que es a la mayor inconstitucionalidad que ha vivido nuestra Carta Magna. Con esto quería decirles que cuando se habla de inmunidad y de impunidad, hay gente que dice, bueno, pero ya hubo una ley previa en el año 77, la cual hubo una ley de amnistía, y bueno, pues sí, hubo una ley de amnistía, pero no era inconstitucional porque no teníamos nuestra Constitución. Y esa ley se hizo exclusivamente para lo que se hizo. Nace nuestra Constitución, y independientemente, pasado todos estos años, yo creo que todos los que estamos aquí, casi todos somos hijos de esta Constitución, queda muy poca gente que hubiera nacido mucho después y no ha vivido otra cosa. ¿Y cómo le explicas al justiciable y al ciudadano qué es la inmunidad, qué es la impunidad? ¿Cómo llega un cliente a tu despacho y le comentas, no te preocupes que con la ley de la amnistía no te va a pasar absolutamente nada? ¿Y qué es eso? La ley de la amnistía. Pues aparte de la inmunidad, tenemos otra cosa que se llama impunidad. Ah, o sea que puedo cometer un delito. Claro, es horrible que cada español consintamos esta ley. Lo primero, porque esa ley deriva en una falta de respeto hacia el orden jurídico. Porque no hay una sentencia que condene y no hay una sentencia cuya condena lleva una responsabilidad civil y una responsabilidad penal, que es lo que quieren eludir con esa impunidad. Y esa impunidad hay gente que la confunde muchísimas veces con el hecho de decir, bueno, es que en su día hubo otros partidos políticos que, bueno, pues que también la utilizaron. No,
no la utilizaron, hubo un perdón, pero hubo una sentencia de condena con sus responsabilidades civiles y penales. Y ahora lo que quieren hacer, para que el justiciable y el ciudadano lo entienda, es que no haya una sentencia de condena. Y eso nos conlleva a la mayor inconstitucionalidad que hemos tenido en este mundo de derecho, en este Estado democrático de derecho, que para mí es la mayor vulneración que he visto. Y lo voy a resumir brevemente en 3 síes. Inmunidad, impunidad, que nos lleva a las 3 inconstitucionalidades porque se vulneran los 3 principios generales de la Constitución, como es el principio de igualdad, el principio de la seguridad jurídica, tanto civil como el penal, y el principio de la libertad. Y por último, para ser muy breve, decirles que la politización de la justicia ahora está más que nunca, porque no hay un control, no hay una división general de poderes, como son en las 3 instituciones principales, que son el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Y con esto creo que les he resumido muy brevemente la ley de la amnistía. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Me hago un pequeño inciso. Hemos... perdón, simplemente una cuestión. No, lo que usted quiera. Vamos a, como habrá bastante interés en hacer preguntas y para evitar que, bueno, ya sabemos lo que suele ocurrir, las preguntas se extienden y acaban siendo pequeños discursos. Para que se las puedan hacer de una manera más cómoda y podamos oír a todos los interesados, voy a repartir unos papeles para que ustedes puedan escribir las preguntas y así se las podemos hacer de una manera más breve a los ponentes para que las puedan contestar. Gracias. Bien, buenas tardes y muchas gracias, lógicamente, al Ateneo por organizar este acto y por invitarme al lado de estas personalidades y amigos, don Luis y doña Elena, ¿no? Para mí, como digo, es una enorme satisfacción. Y la pregunta es, primero, ¿qué es la amnistía? Pues la amnistía es el olvido total del delito. El olvido total del delito y de las consecuencias del delito. Sí, el olvido total del delito y las consecuencias del delito. Es decir, es como si el delito no hubiera existido. Es la diferencia con el indulto. El indulto, además de que puede ser condicionado, el indulto sigue los antecedentes penales. El indulto existió y siguen las iniciaciones. Es más, si se aprobase esta ley, tendrían muchas personas derecho a una indemnización por el tiempo en la cárcel, por el tiempo que han estado sujetos a un procedimiento. Es decir, que nos encontraríamos en una situación absurda 100%. Pero vayamos por partes. Primero, ¿hay peligro para el Estado de hecho? Pues claro que hay un peligro, pero un peligro gravísimo. Un peligro gravísimo, una situación preocupante. Y por favor, fuera de todo tipo de ideologías. Yo, si algo me significaba mi vida profesional como fiscal en la Audiencia Nacional 32 años y por otros lugares de fiscal, siempre he sido independiente. Pero aquí no venimos a cuestiones de ideología de derecha e izquierda. Aquí venimos a defender el Estado de Derecho. Y yo, en los años que llevo en la carrera fiscal y luego en la abogacía, lo digo sinceramente, lo veo pero enormemente en peligro. Pero un peligro importante. Se nos plantea, ¿es constitucional? Yo no entiendo, pero lo ha dicho muy bien don Luis. No se recoge en la Constitución, se pone indultos generales. Pero es más, hemos visto ahí los informes del Tribunal Supremo, las asociaciones de jueces, las asociaciones de fiscales, los profesores de universidad, todos. Solo ha faltado alguien en pronunciarse, curiosamente. La Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado. Y el fiscal general del Estado, sí los fiscales del Supremo, sí las asociaciones de fiscales, pero dice el fiscal general del Estado que no quiere perder su independencia.
¿Quién la ha nombrado? El gobierno. Y esto no es error del fiscal general del Estado, esto es error de la Constitución del 78, que no debió permitir que el fiscal general del Estado fuese nombrado por el gobierno. Pero ahora, en esta situación, el fiscal general del Estado debía haberse pronunciado, informado sobre la amnistía, y no lo ha hecho. Los miembros de la carrera fiscal están realmente muy preocupados por esta actitud. Lo ha hecho el Consejo, lo ha hecho los jueces, los han hecho abogados, asociaciones de derecha e izquierda. Y os digo esto porque cuando se plantea, ¿es constitucional? Hombre, parece evidente que no es constitucional. Pero es algo más grave. Yo creo que esta ley es una ley en fraude de ley. Una ley, entre comillas, puro fraude de ley. El fraude de ley, artículo 6 del Código Civil, es cuando se busca otra ley para evitar la que le correspondía. Y aquí fíjense dónde viene el engaño. A mí me lo han dicho varios votantes del Partido Socialista. No venía en el programa. No venía en el programa del Partido Socialista. Si hubiera venido, yo hubiera votado otra cosa, dice mucha gente. Ojo, algunos se pueden sentir engañados, no lo olvidemos. En segundo lugar, la trampa, el engaño. Es una proposición de ley con carácter de urgencia. No creo que el tema era tan urgente, con carácter de urgencia, aunque ahora hemos visto que por estos pactos y acuerdos se ha retrasado. Pero qué urgencia. ¿Y cuál es la finalidad? ¿La convivencia? Pero si lo único que está buscando es una confrontación. ¿Cuál es la finalidad? Dice, dar por terminado en la solución al conflicto catalán. Hombre, el conflicto catalán, luego sea el vasco, luego sea la Castilla-La Mancha, el Castilla... No, seamos serios, no es el problema el conflicto catalán. ¿Por qué la ley de amnistía? La ley de amnistía, ¿qué finalidad tiene? Seguir en el gobierno. Seguir en el gobierno unas personas que a base de seguir en el gobierno están dispuestas a todo, incluida la corrupción, así de claro. Y esa es la única finalidad. Esos 7 votos, que vuelvo atrás, es un error de la Constitución. La Constitución nunca tenía que haber permitido que 7 votos estuvieran por encima de 343 votos. Tenemos que haber ido a otro sistema. No se puede ya porque la Constitución del 78 así lo estableció. Pero por favor, no engañemos a los españoles. Digamos las cosas claras. La amnistía no quiere ni mucho menos la convivencia, solucionar el conflicto. Lo que quiere es continuar en el poder. Continuar el poder, que saben que ese poder, si no fuese por esos votos de los independentistas, no estarían en el gobierno. Y hay que decirlo con claridad. Yo aquí olvido todo tipo de ideologías, la primera la mía, pero creo que hay que dejar claro cuál es la finalidad de la amnistía. Y para esto se hace una proposición de ley que, si hubiera sido un proyecto, tenía que haber pasado por los informes del Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado no tenía que haber reclamado esta ley. Tenía que haber pasado por el informe del Consejo General del Poder Judicial. Tenía que haber pasado por el informe de la Fiscalía General del Estado. Tenía que haber pasado por múltiples informes cuando es una ley orgánica para que lo hubiesen tenido conocimiento los expertos. Y no se ha hecho. No se ha hecho porque sabían de antemano que esa ley era totalmente inconstitucional. Una ley, todos estudiamos que tenía que tener un carácter general, afectar a todos. Y esta ley afecta a un número muy pequeño de personas y en concreto a unas personas que quieren seguir beneficiándose del conflicto, por así llamarlo, catalán. Han estado muchos años beneficiándose y quieren seguir beneficiándose del conflicto catalán. Esta ley entonces es absolutamente, si en algún momento se aprobase, cosa que dudo, es totalmente nula. Nula de pleno derecho. Y esta ley ciertamente es de una inconcreción increíble. No sabemos por qué empezó esos hace 11 años, después, para adelante, para atrás las fechas. No sabemos cuáles son los hechos que quiere amnistiar. No sabemos realmente qué delitos. Si lo leen ustedes, habla de la sedición. Se les ha olvidado que el señor Sánchez quitó precisamente la sedición. Siguen hablando de sedición, de desorden público. Y aquí esta ley llega a la vergüenza nacional y a la vergüenza en la Unión Europea, que es que elimina el delito de terrorismo y el delito de malversación. Y esto sí que es preocupante.
Yo he estado cerca de 35 años luchando contra el terrorismo y que ahora nos digan que no hay terrorismo, que el terrorismo desaparece en un Estado de hecho. Europa, no sé la respuesta que tendrá, pero nosotros no podemos admitirlo. El terrorismo sigue existiendo, del tipo que sea, del tipo político, religioso, social, económico, pero el terrorismo existe, no podemos dejarlo ahí. Y la malversación, la Unión Europea dice que es la primera lucha, la primera línea de lucha contra la corrupción. Tenemos casos ahora muy claros que están en la mente de todos. El caso Koldo, donde vemos de nuevo que la malversación está ahí. Un país con tanta corrupción que hable de eliminar la malversación, es que realmente no tiene encaje en ningún sitio. Seamos claros. Se podía eliminar cualquier otro delito, pero no la malversación. Y dirán ustedes, ¿y entonces para qué está la amnistía? Pues si es una ley para unos cuantos, unos amiguetes de turno para continuar en el poder. Y en ese momento nos vemos con que se nos dice, como no nos gusta porque hay procedimientos penales abiertos, pues vamos a cambiar. Y ahora mismo la noticia que sale es, hace unos instantes, que se va a amnistiar a todas las personas vinculadas con el proceso. Ya quieren olvidar hasta los delitos, todos vinculados con el proceso, al que mató incluso a su madre porque era de otra ideología política. Es decir, podemos llegar a situaciones totalmente absurdas. Seamos serios, estamos en un Estado de hecho. Corremos el riesgo de que Europa nos expulse con toda la razón, porque no hay derecho que vayamos a poner vinculadas con el proceso. ¿Pero qué es eso? No admitimos que amnistíen por terrorismo, por malversación, pero tampoco por el tema de vinculación. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que ser enormemente optimistas. Enormemente optimistas. Porque tenemos un Estado de Derecho que está funcionando y que va a funcionar. La sociedad civil está ahí. La sociedad civil se la pide que fuera ideologías, fuera partidos políticos, se siga manifestando en contra de la amnistía, porque está en peligro el Estado de Derecho, pero muy peligro la situación. En segundo lugar, la actuación de los tribunales. Miren, yo creo que no sé cómo se han atrevido a reunirse estos políticos para un pacto después de este auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del día 29, la semana pasada. Se lo aconsejo, la lectura, es público. Ahí se nos dice, no cabe hablar más que de terrorismo. Terrorismo que ya no es el terrorismo que hablábamos siempre, dice la Sala Segunda, 5 magistrados de la Sala Segunda, lo dicen, no solo es el de ETA, no solo el terrorismo yihadista, sino el terrorismo de ciertas personas que están con el independentismo. No ponemos en la misma línea independentistas con terrorismo, pero los actos de estos independentistas, en ocasiones, como vemos o vamos a ver, son puro terrorismo. Y lo dice en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y es terrorismo porque lo que se busca es atentar contra la paz pública, subvertir el orden constitucional establecido. Y ahí ha sido el avance que hemos tenido. Y esto, por favor, esta denominación de terrorismo no es nuestra, es de la Unión Europea. Cuando lo trasladamos al Código Penal 573, cuando se traslada ahí, es en la finalidad del terrorismo. Y el Tribunal Supremo la semana pasada hizo, eso es indiciadamente terrorismo. Y eso es lo preocupante, que no hablemos de terrorismo cuando el Tribunal Supremo, el máximo conocedor, porque hay un aforado, como decía antes don Luis, el máximo conocedor de la justicia penal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y cuando vean este auto, yo diría, pero bueno, hay también ahí que se dice, hay detenciones ilegales. Las personas que ese día, 14 de octubre del 19, en el aeropuerto del Prat, estuvieron montones de horas detenidos, impedidos llegar al aeropuerto. Hay otros delitos que era la falsificación de las tarjetas de embarque, la falsificación de los billetes para acceder al aeropuerto. Eso es una falsedad en un documento mercantil o un documento público oficial. Y también, y aquí sí que hay que decirlo claramente, también están ahí los múltiples funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que resultaron lesionados. En el despacho nos ha venido uno de ellos incapacitado totalmente por un ladrillo en la cabeza cuando llevaba el casco de Policía Nacional. Eso también. Y eso hay que defenderlo. Y eso sí que es terrorismo, esos atentados contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso debemos de estar muy
muy cauteloso, pero con toda la verdad de que el Estado de Derecho funciona y va a seguir funcionando. Tenemos la Sala Segunda del Tribunal Supremo que lo ha advertido, que ustedes mantengan lo que quieran, pero nosotros vamos a ir para adelante. Vamos a enjuiciar, porque se ha formado la Sala Segunda. En la Audiencia Nacional, el juez García Castellón va a seguir enjuiciando a aquellos que no son aforados. Y el juez Aguirre en Barcelona va a seguir investigando un delito de tanta gravedad como es la alta traición del señor Puigdemont cuando se reunía, parece ser, con personas relacionadas con Rusia. Y ahí el tribunal va a funcionar. Va a funcionar no solo la Sala Segunda, sino la Sala Tercera del Tribunal Supremo. No olvidemos que la Sala Tercera del Tribunal Supremo acaba de anular el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. Acaba de anular los nombramientos del fiscal general del Estado por abuso de poder. Acaba de anular la expulsión de la Guardia Civil en Navarra. La Sala Tercera del Tribunal Supremo también ha entrado en juego. Es decir, que estamos viendo cómo la actividad judicial es importante, importantísima. Y finalmente, no olvidemos que cualquier juez español, cuando tenga la duda de la constitucionalidad de esta ley, si llega a aprobar, podría plantear una cuestión de prejudicialidad a los tribunales europeos. Es decir, que judicialmente creo que la solución está clara y no hay ninguna duda. Y, sobre todo, el convencimiento del ciudadano español. Este no es un tema de derechas, de izquierdas. Este es un tema del ciudadano español. Los que vean la posibilidad de que esté en peligro esta ley, que no va a consistir más que en la confrontación entre los españoles, que no va a suponer más que una lucha entre aquellos que han sido amnistiados y los que no han sido amnistiados. ¿Cómo le vamos a decir al violador que lo suyo no está amnistiado y en cambio el otro que dio con un ladrillo en la cabeza a un policía nacional, este sí que está amnistiado? No lo entenderá nadie. Entonces, por favor, hay que ser muy claro, la amnistía no tiene razón de ser, la amnistía es un capricho de unos pocos gobernantes que para ampliar su corrupción, para seguir en el poder en cambio, cuando tenían que haberlo hecho con todas las garantías, vemos que ahora se plantea el problema de que esta ley no tiene encaje ni en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico español. Es que no aparece ni en el Código Penal, no aparece en la Constitución, no aparece en el sistema legislativo español. Por eso yo diría que con toda gravedad de la situación, con toda preocupación que nos planteamos, sí que es claro y evidente que hay que ser optimista. Tenemos un ordenamiento jurídico, tenemos unas instituciones, tenemos aquí en la Sala Segunda, Sala Tercera del Tribunal Supremo, y lo único que he hecho en menos como fiscal es la Fiscalía General del Estado. No digo la carrera fiscal porque ha demostrado que no está de acuerdo, que han pedido la dimisión del fiscal general, pero que no cabe es la institución que tiene como principal fin la defensa de la legalidad, la independencia de los tribunales, en ningún momento ha salido en defensa de los jueces cuando les han nominado a ellos para ser víctima incluso de atentados, como hacía ETA, marcándoles con nombres y apellidos. Ahora una señora que está en el Parlamento, también con nombres y apellidos, marca a los jueces para que puedan ser objeto de esa persecución. Por eso, por favor, y termino, yo soy enormemente optimista porque el Estado de Derecho funciona, porque el Estado de Derecho va a seguir funcionando, porque tenemos que dar un ejemplo en Europa para demostrar que estamos en contra no de un partido político, no de una ideología, sino de una ley que es totalmente inconstitucional y que no viene a solucionar ningún problema, sino viene a crear más problemas. Muchas gracias. Les preguntan al señor Gordillo y al señor Sanz. Cuando entre en vigor la ley de amnistía, supuestamente el día siguiente de su publicación en el BOE, ¿decaerán de inmediato las órdenes de detención en España y europeas del señor Puigdemont, Comín, etcétera? ¿Podrían volver a España sin ser detenidos? No sé si algún día entra en vigor, cosa que dudo, creo que ciertamente se terminarían, y lo dice la ley, las órdenes de detención del señor Puigdemont y otros cargos. Pero yo diría más, creo que lo grave es que se estén reuniendo el gobierno español legítimo, que esté reuniendo con un prófugo, con una persona que ha huido de la justicia, con una persona que está buscado por delitos muy graves, y creo que ahí es donde viene el problema.
creo que el señor Puigdemont lo que tiene que hacer es presentarse a las autoridades españolas, presentarse y responder de sus implicaciones penales. Esa situación sería la lógica y no podemos permitir que esto se convirtiera en aquí no hay nada y se olvidasen las órdenes europeas de detención. Creo que no nos atreveríamos como Estado a solicitar a la Unión Europea ninguna orden europea de detención cuando vamos a eliminar estas que son las principales con los problemas que hemos tenido, entre otros con Bélgica, ¿no? Preguntan también... bueno, don Luis, ¿quería usted matizar una cosa? Sí. Tengo dudas de que se puedan ejecutar esas órdenes de detención porque si se plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se podría también suscitar la suspensión no solo del proceso penal, sino de las medidas cautelares. Es un tema que está ahí en vigor y no tengo tan claro que esto sea tan sencillo como que se aprueba la amnistía y el día siguiente llegue este señor en orden multitud. No lo tengo en absoluto claro. Gracias. Preguntan también si alcanzaría la amnistía delitos o hechos cometidos fuera de Cataluña, como los presos de ETA, delitos económicos, malversaciones cometidos en otras partes del territorio nacional. Bueno, la amnistía tiene ahora mismo un ámbito subjetivo y objetivo muy claro, que es en relación con los incidentes ocurridos por el Tribunal de la Unión. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo que a mí me preocupa mucho. Si se ha utilizado ahora, ¿por qué no se va a utilizar en el futuro para otras cuestiones? Eso es lo que a mí me inquieta mucho. ¿Por qué no se va a utilizar, por ejemplo, en relación con el terrorismo de etarra? Esta ley no, pero ¿por qué no otras? Los indultos empezaron de una manera y terminaron de otra. Esto abre una espita terriblemente peligrosa. ¿O por qué no se va a utilizar en asuntos de corrupción política? Económica. Preguntan también, ¿son constitutivos de delito las actuaciones del Gobierno? ¿Cabe esperar respuesta por parte del Estado español ante actuaciones tan graves por parte del Gobierno que suponen la mayor corrupción posible? ¿O tenemos que esperar a la lentísima respuesta de la Unión Europea, que no ha sido capaz hasta ahora ni de entregar a Puigdemont a las autoridades españolas? Hombre, todo que encaje en el Código Penal es objeto de una sanción penal. Habría que ver si estas cuestiones que hace ahora el Gobierno, reuniéndose con independentistas, civiles, fugados, que lo que tenían que hacer los escoltas del señor Sánchez o de cualquier político que va a reunirse es detener al señor Puigdemont, es su obligación. El marcaste de dinero incluso, ¿no? Incluso es el letrado también de las Cortes Generales, que dijo una cosa, ahora dice otra, y que tramitan la ley sabiendo que es inconstitucional, ¿no? El letrado general de las Cortes. Pero el Gobierno está delinquiendo. Es difícil porque sabemos que las personas jurídicas públicas no delinquen, pero a título particular, tiene que plantearse que pueda haber ahí el día de mañana se puede estudiar una prevaricación que dictar una resolución injusta. Saben, y lo han dicho ellos, saben que la amnistía es inconstitucional. Y votar a favor de una ley inconstitucional, sabiéndolo, conociendo, y se lo ha hecho el Tribunal Supremo, se lo ha dicho los abogados, se lo ha dicho los jueces, las asociaciones, el colegio de abogados, se lo ha dicho también la universidad, y votar a favor de una ley que es inconstitucional, yo me planteo mucho la duda si personalmente cada uno no tendría que responder penalmente. Hay quien pregunta ya directamente, ¿tiene esto remedio? A lo que hemos llegado. ¿Son conscientes los jueces de que el último baluarte de nuestra democracia, tienen constancia los jueces de que son ellos realmente el último baluarte de la democracia del Estado de Derecho? Que si tiene remedio. Yo ya he dicho que soy optimista y debe tenerlo. Está en juego el Estado de Derecho, lo ha dicho Ignacio Zedillo muy claramente. Y por supuesto, que nadie dude de que los jueces y tribunales, con absoluta independencia de su adscripción ideológica, adoptarán todas las decisiones legalmente oportunas para que este dislate no llegue a su fin. Bien. Cambio un poco de tercio. Preguntan, ¿y quién juzga a los jueces? Sus acciones no están motivadas por sus ideologías. ¿Por qué los jueces no manifiestan sus críticas ante acciones de colegas?
presupone la persona que pregunta que aquí hay 3 participantes conservadores. ¿No está en peligro estar en manos de estos jueces? Vamos a ver, perdón. A ver, yo por favor, aquí el concepto conservador no lo aceptaría. Yo he sido fiscal contra los etarras, grapos, etcétera, pero también, por ejemplo, contra el terrorismo de grupos de extrema derecha y grupos como los GAL. Como los GAL. Y ahí los primeros interesados son las fuerzas que del Estado en que esto se eliminase, ¿no? Por eso no hay ninguna. La única ideología nuestra, y don Luis está de acuerdo, es el Estado de Derecho, la ley. La ley. Y la ley la hace el Parlamento y es la única respuesta. Aquí ideologías personales para el día de la votación. Yo por eso soy enormemente optimista en que hay jueces extraordinarios. Yo procedo de hijo de juez, tengo órgano juez, y creo que hay que pensar que los jueces todavía tienen siempre que decir su última palabra. Yo comprendo que a veces decimos que los jueces, y los jueces condenaron a los propios jueces. A mi compañero Baltasar Garzón le condenaron los propios jueces del Tribunal Supremo. Solo nosotros tenemos nuestra ideología, es evidente, no somos puros, pero en la aplicación de la ley, la inmensa mayoría de los jueces españoles, digo que la inmensa mayoría de los jueces españoles lo que hacen es aplicar la ley. Les voy a decir algo importante. En la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y lo sabe Ignacio Gordillo, hay jueces de todas las tendencias. De todas las tendencias. Jueces conservadores, no me gusta esa etiqueta, jueces conservadores y jueces progresistas de la Asociación Jueces para la Democracia. No se equivoquen ustedes, la decisión se adoptó por unanimidad. Nosotros aplicamos la ley y eso es lo que se pide de un juez. En cuanto a quién juzga a los jueces, pues evidentemente hay un sistema de enjuiciamiento a través de los otros jueces, a través de otros jueces. ¿Ha habido condenas a jueces? Sin duda, y no solo la de Baltasar Garzón, ha habido más. Y en todo caso, bueno, pues esto se hace con un proceso con todas las garantías, con posibilidad de ejercicio de la acusación, etcétera, etcétera. Sí. Por alusiones, por quien piense que ambos o los tres somos conservadores. Yo, en honor a la memoria de mi padre, soy hija de un señor que era socialista de Mota del Cuervo, que ha estado haciendo el bien de mucha gente, y no sé por qué se piensa que soy conservadora, y si lo fuera, pues no habría ninguna objeción para poder decirlo. Pero muchas veces la forma de pensar de la gente dista mucho de la realidad. Y en memoria de mi padre, yo soy hija de un señor socialista, a muchísima honra, que hoy, si viviera, no votaría al Partido Socialista, ni muchísimo menos. Hay bastantes preguntas sobre el tema de los jueces y demás. A ver, a don Luis, estaba para usted. A don Luis Sanz, el hecho de que en el ámbito judicial ingrese o se componga un 80% de mujeres, ¿cree que es siquiera un dato que induzca a pensar que no existe machismo en este ámbito? Bueno, yo lo que digo es que eso es un dato objetivo. Sí. 75 y 80% de las mujeres, de los jueces que acceden a la carrera judicial, son mujeres. En cuanto a lo del machismo, ha podido haber algún caso aislado, pero les aseguro que no. Se lo vuelvo a decir, yo conozco a muchos de mis compañeros y actúan en ejecución de la ley y en cumplimiento de la ley. Y por si quedan dudas, es que la inmensa mayoría, vayan ustedes a cualquier juzgado. Si es que ahora nosotros nos estamos quedando más solos que la una, si son casi todos compañeras. Que me quiere usted decir que las compañeras son machistas, pues me parece muy bien. Volvemos al tema de la amnistía. Preguntan, ¿se puede revocar? En caso de declararse inconstitucional, ¿podría tener consecuencias civiles o penales quienes voten favorablemente? Ignacio. Además que revocar se puede anular, porque tiene un vicio de entrada, que la finalidad no es la que busca una ley, ¿no? Pero aquí hemos tenido, yo creo, todos mucho cuidado en olvidarnos del Tribunal Constitucional. Yo soy el primero que no lo he citado ni lo quiero citar, porque es un órgano político y que no es de fiar. Así es claro, no es de fiar. Es un órgano que la Constitución del 78 tenía que haber formado los mejores, como de la carrera judicial, fiscal, de la cátedra, pero no los políticos de turno.
No nos podemos fiar de un Tribunal Constitucional que están repartiéndose entre la derecha y la izquierda el poder. Y aquí el Tribunal Constitucional, que sería nuestra auténtica garantía de ser totalmente imparcial, no podemos creer en él. Recuerden, los que somos un poco mayores, en la Guerra Civil había en la Sala Quinta, parece que era el Tribunal Supremo, la Sala de Garantías, en vez de constitucional, la Sala de Garantías, y era una sala dentro del propio Tribunal Supremo. Ahora es un órgano político que no pertenece a la carrera judicial y desgraciadamente no esperamos que el Tribunal Constitucional anule esta ley de amnistía. Respecto de los aforamientos, de los que hemos hablado antes, manifiesta un asistente, el aforamiento entiendo que es un abuso porque viola el artículo 14 de la Constitución española. ¿Consideran que es justo y equitativo? Y además pregunta esta persona, ¿jueces para la democracia? ¿Es que hay jueces que se opongan a la democracia? Creo que los jueces están para que la justicia se pueda hacer. Insisten que jueces para la democracia es un nombre curioso. Aforamientos. Yo estoy absolutamente en contra de los aforamientos, pero no es una cosa mía que me haya dado por ahí hoy. Es que hay muchos países de nuestro entorno que no tienen aforamientos. Esto es una cosa muy española. Y por tanto yo lo que haría sería suprimirlos directamente. Yo creo que los políticos no son una casta especial. Si un político comete un delito, debe ser juzgado al igual que los ciudadanos. Otra cosa es que pueda ser defendido por la inmunidad parlamentaria en relación con las opiniones vertidas. Pero si un político comete una infracción penal, ¿por qué tiene que ser juzgado por un órgano distinto de lo que todos ustedes deberían serlo? Por lo tanto, yo los eliminaría. En cuanto a Jueces para la Democracia, yo no voy a decir nada. Yo no pertenezco a Jueces para la Democracia, pertenezco a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y bueno, tenemos 4 asociaciones, cada una tiene su manera de ser y yo no voy a hablar mal de los compañeros de Jueces para la Democracia. No coincido con muchas de las cosas que sostienen, con muchas de las cosas que sostienen, pero tienen perfecto legítimo a expresarlo. Es que, perdona, que el aforamiento había que haberlo limitado. Limitado a los actos en el ejercicio del cargo. Es absurdo que un magistrado del Tribunal Supremo se tome unas copas de más y sea competente por ese delito de conducción bajo el alcohol en la sala segunda. Tenía que haber sido el juzgado de guardia de Madrid, si estamos aquí, el que le viese ese asunto. Y no ese aforamiento. Ese magistrado que agrede, por ejemplo, a su mujer, tenía que ser el juzgado de violencia de género competente y no ir esto en la sala segunda del Tribunal Supremo. Yo creo que el aforamiento se ha excedido. Tenía que ser hecho en el ejercicio del cargo y muy limitados y no todo tipo de conductas. Hacen unas reflexiones. El Estado de Derecho ha quedado famélico con las excesivas transferencias. La Constitución tiene que limitar y dejar muy claro lo que es Estado y lo que es autonomía. Y, por último, pregunta, ¿cuál es la última instancia en la justicia en España? La última instancia de la justicia en España. De la justicia en España. Bueno, la última instancia de la justicia en España es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo. Como bien ha dicho César Gordillo, el Tribunal Constitucional es otra cosa. Es un tribunal de carácter político, constitucional, político. En cuanto a la cuestión, hombre, se va un poquito, que tiene mucho interés, pero se nos va un poquito de las manos, que es la cuestión del Estado autonómico. Y yo creo que es de un poco de lo que estamos hablando. Desde el punto de vista de la justicia, pues tengo que decirle que hay una reivindicación notable de muchas comunidades autónomas para asumir más y más competencias en este ámbito. Ya las tienen algunas comunidades, por ejemplo la de Madrid, tienen competencias en materia de administración de justicia. De hecho, los funcionarios, no nosotros, que dependemos, ni los fiscales, que dependemos del Consejo Judicial o de la Fiscalía General del Estado. Pero, por ejemplo, los funcionarios dependen de las comunidades autónomas cuando la justicia se ha transferido. Lo único que tengo que decir es que lo que, desde mi punto de vista, nunca se puede transferir, de ahí el peligro de los consejos de justicia, es el poder judicial. El poder judicial es nacional. El poder judicial es nacional. No puede ser autonómico. Y por eso los consejos de justicia me parecen un gravísimo peligro. Aquí trae una reflexión una de las participantes de tipo jurídico. Dos apuntes. Quería apuntar dos cosas. Hay un principio básico en derecho administrativo y constitucional.
El ciudadano no puede hacer todo aquello que tenga expresamente prohibido. El ciudadano no puede hacer todo aquello que no tenga expresamente prohibido. El ciudadano, es que era ciudadano, entonces me he confundido. Ciudadano, el ciudadano puede hacer todo aquello que no tenga expresamente prohibido, correcto. El Estado solo puede hacer aquello que tenga expresamente permitido. Por tanto, al no estar contemplada expresamente la amnistía, no puede entenderse viable. Eso es un apunte. Y luego se rechazaron 2 enmiendas en el Congreso al proyecto de Constitución para incluir la amnistía en el texto final. Son 2 apuntes que manifiestan, si quieren comentar. Yo es que creo que, si me hubieran pedido mi humilde opinión los firmantes de esta proposición de la amnistía, tenían que haber ido a una reforma de la Constitución, porque en España tenemos una Constitución que permite su propia reforma, que hubieran ido a reformarla, a incluir la amnistía como una causa de extinción de responsabilidad criminal. Es decir, esa es la línea que tenían que haber seguido. Pero no está, de 7 diputados, por la vía de urgencia, por la noche, con esta forma que se reúnen hoy, y pongo esto, quito esto no es serio. Tenían métodos, tenían medios legales y podían haber pedido la reforma de la Constitución, que es lo que tenían que haber hecho, de haber pedido la mayoría necesaria, que no creo que la tuvieron. Claro, pero con 7 diputados poco pueden hacer, ¿verdad? Por una Constitución. Manifiesta una persona, el 30 de enero se votó en el Pleno del Congreso la ley de amnistía y se rechazó por mayoría absoluta. ¿Por qué sigue vivo? Yo creo que está confundiendo esas enmiendas a las que me he referido yo antes, ¿verdad? Pero efectivamente es llamativo, ¿no? Bueno, es que es discutible. Yo no soy un experto en derecho parlamentario, pero hay quien sostiene que al haber decaído en ese momento había que haber iniciado el proceso y no articular esta serie de prórrogas que son un poco extrañas, la verdad. Pero en fin, esto también obedece un poco a las decisiones de la mesa del Parlamento, que son un poco exóticas en esta materia. Bueno, pues ya terminamos. Les agradezco muchísimo su participación porque han podido hacer muchísimas preguntas y agradezco enormemente, infinitamente a los ponentes su generosa participación y habernos comentado temas de tantísimo interés. Están todos invitados a la próxima sesión de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y a ustedes cuando quieran participar, por supuesto, esta es su casa. Muchas gracias.